Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos los hermanos en la fe que nos ven en esta transmisión. Estamos muy contentos por seguir con estas entrevistas. Hoy tenemos estudio nuevo, nos acomodamos de una manera diferente, un background diferente. Y hoy estamos haciendo cosas diferentes. Hoy vamos a entrevistar por primera vez a alguien fuera del concilio. Por lo regular siempre entrevistamos a personas de santidad evangélica, pero ahora tenemos un padrino que no es tan cual del concilio, pero es nuestro hermano en la fe, nuestro hermano pastor Isaí Polanco. Mucho Mano, gusto, mucho gusto. ¿cómo, Gracias, cómo gracias. estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy, Gracias por la oportunidad. no, estoy muy contento que hayas aceptado. Ya tenía rato que quería que pasara esto y por una cosa u otra No se daba. no Las se daba. lluvias, las Las lluvias. lluvias no nos dejaban. Bueno, vamos con la pregunta que le hago a todos Va, para iniciar. va. Isaí, ¿cómo fue tu infancia? Primero, en dónde naciste? Bueno, nací en Los Ángeles. Estuve ahí, bueno, estuvimos con mi familia, ¿qué fue? Hasta primer año de primaria. Ok, Y de ahí nos venimos para San Diego. San Diego, Ajá, San en Diego. San Diego. Entonces crecí, hice primaria, secundaria en San Diego. Y cuando salí de la secundaria nos fuimos hacia el norte de California, que es como yendo hacia Las Vegas, un pueblito que se llama California City. Ok, Y ahí estuvimos todos los años de la prepa. Y en el 2008, cuando fue lo de la recesión, sí. fue pues cuando nos regresamos para Tijuana. Entonces tengo desde el 2008 aquí en Tijuana. Ok. ¿Quiénes conformaban tu familia? ¿Cuántos eran los que vivían ahí Somos contigo? pues mis papás y somos cuatro hombres. Entonces tengo tres hermanos. Tú eres hermano, Ajá. puros hombres. Puros hombres. Uno mayor y dos más chicos. Eres el sándwich. Sí, El de- ajá. Sí, pues soy el del medio. el del medio, ok. Y por cuestiones económicas se vinieron a Tijuana. Eh, Sí, porque en eso de la recesión, mi papá trabaja en una compañía de construcción, haciendo escuelas. Entonces, cuando fue lo de la recesión, pues se vino para abajo el trabajo. La verdad, pasamos momentos muy difíciles en donde era o comes o pagas Los vi. ajá, que si o pagas la electricidad o pagas la luz o pagas el agua. Entonces, sí nos la vimos momentos críticos. Entonces, mi papá prefirió entregar la casa, dejar pues que se perdiera la casa, perdieran los carros y pues En como le bancarrota, dicen, se sí. declaró en No bancarrota. se recaudó en No, bancarrota, pero sí, pues ya no entregó había, sí todo. entregó. ¿Estaban Entonces, comprando? sí, sí. Sí. Entonces, como mi papá y mi mamá crecieron aquí en Tijuana, pero la casa en la que llegamos fue donde creció mi mamá. Ujú. Entonces, en ese tiempo la estaban rentando. Cuando decidimos venirnos, los que estaban rentando la estaban todavía, entonces nos venimos yo y mi papá. Entonces dormíamos en un cuartito, yo creo que de 3 metros por 2. O sea, y calentábamos el agua en un fogón. O sea, fue un showzote el ¿Qué edad venirnos. tenías en ese momento? Acaba de salir de la prepa, entonces tenía como 18, no. Sí, como 18 yo creo, 18 como años. 18 años. Pero la mayoría de infancia, adolescencia fue allá. Sí, fue en adolescencia, infancia, fue en San Diego y de repente pues en vacaciones veníamos para Tijuana. Entonces tenía mucho contacto con Tijuana. ¿Y en tu casa era hablar español o era Pues con mis inglés? papás sí y con mis hermanos pues era, pues el inglés era por decir mi primer, Tu primer idioma. ajá, mi primer idioma. ¿Y cómo es Estados Unidos allá en la escuela en cuestión de que los latinos no hay ninguna cuestión racial o algo así que hayas No, vivido? la ¿Todo verdad no, tranquilo? estaba todo tranquilo. Y más porque fue como donde crecí, estaba más pegado hacia pues hacia la frontera, Ajá, había mucho latino. latino, ajá. Pero de hecho ya incluso cuando nos fuimos ya más para arriba en el norte de California, incluso también nunca hubo, Nunca has ajá, sí, dificultad. nunca hubo problemas, gracias a No, Dios. pues pluricultural, ¿no? Sí, o sea, había de todas Sí, había de todas partes, partes. entonces Y no es había que tanta al pueblito diferencia. donde llegamos nosotros Ajá. era de puros o veteranos o gente ya retirada, jubilada. Ok. Entonces, en la prepa donde yo fui, no estaba ni en el pueblito donde vivíamos. En el pueblo donde vivíamos solamente había primaria y secundaria. Sí, tienes que Entonces, ir. ajá, tenías por decir, si vivías en Tecate, tenías que venir a Tijuana para ir a la prepa. Entonces, en la prepa éramos, que a lo mucho, en los 4 grados éramos 350 estudiantes. Cuando Muy en la poco. secundaria de San Diego éramos 2.500 Sí. estudiantes. Entonces fue un cambio como que, ¿qué Muy hago aquí? drástico. Sí, porque pues allá era de que lo más grande que teníamos era un McDonald's y era una farmacia.
Era lo más grande, nomás había un semáforo en todo el pueblo. Wow. Entonces, si querías ir a la plaza o querías ir de compras, tenías que manejar 40 minutos para llegar a la ciudad. Entonces, al principio sí fue muy, pues raro, Pero pues muy lo que raro. fue acá diferente es la dinámica, ¿no? De una ciudad como un pueblito. Sí, Eso fue la sí, diferencia, nada más. ajá, Pero el nomás trato eso. de las personas No, 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 estuvo al bien. contrario, o sea, Ujú, allá no existían ni las rejas, no existían las bardas, ujú. podías dejar tu bicicleta en el patio, en la calle, y no la levantaban hasta que tú ibas y la levantabas y la metías a tu casa. Ok. Entonces era un pueblo muy, Muy muy, tranquilo. muy tranquilo, ¿Y cuál muy preferías tranquilo. tú, la ciudad o el pueblito? Pues en ese momento, la verdad, yo creo que me gustaría otra vez ese tipo de vida, El porque es pueblo. sí, más calmado, pues no había tráfico, o Como, sea, como en Tijuana. sí, como Tijuana, como nuestro bello Tijuana, no había baches. Ok. Entonces vienes para Tijuana a los 18, Ajá, 19 por aquí. 18, casi cumpliendo 19. Y aquí no te enfrentaste con problemas de que te convencionaran como pocho o Ah, what? sí, al principio me acuerdo, pues yo cuando recién llegué, eh, pues me decían que era cholo, por el hecho de que me vestía muy diferente. Ok. O sea, ¿Cómo era tu estilo de vestimenta? en aquel tiempo me vestía como Elvis Presley. Ok. Entonces es un estilo que se llama rockabilly. Y es pues con los... Camisa blanca, pantalón Ajá, negro ajá. entallado, Y, chamarra de piel, así. ajá, más o menos, Más o ajá, como menos. mi outfit era... Y hasta el día me encantan las camisas blancas, Ok. las playeras blancas. Y era un pantalón o negro o azul oscuro, me lo doblaba y traía unos Converse. O en Te, veces usaba zapato de vestir o... te lo doblabas para afuera el pantalón. Ajá, Ok. ajá. Entonces, y pues el peinado como tipo Elvis, ¿no? Entonces, y traía un pañuelo. Y todavía uso pañuelo, ¿no? Pero sí era como que todo se me quedaba viendo raro. Usaba, en aquel tiempo todavía no se usaban, pero yo usaba camisas de las cuadraditas. Sí. Usaba camisas de esas y al principio era como que un morro, ¿qué onda? No, pues No. es cholo. Decimos que no soy cholo, hombre, o sea, nada que ver. Pero como era un estilo muy diferente, pues eso en mi forma de hablar. Ahorita ya hablo el español mucho Más mejor, pero fluido. sí, más fluido. Antes era, pues, era pocho, pues, o sea, sí lo hablaba el español, pero no, y mucho menos para predicar, pues. Entonces, cuando empecé a predicar, sí fue muy, Un muy contraste complicado, muy sí, fue complicado. muy Oh. complicado. Voy a llegar a ese punto. ¿Cómo es que tu familia llegó a los pies de Dios? ¿Ya eras tú de cuna cristiana o en proceso? No, bueno, de parte de mi mamá sí viene de familia cristiana. Mi abuelita, al parecer, cuando nosotros ya nacimos, pues ella ya no estaba dentro de la iglesia. A lo que yo sé, pasaron muchas cosas en su vida, Ujú. pero ella venía de familia y de padres misioneros. Entonces iban ella dice que, o sea, mi mamá me platica que ella le platicaba, que ella se acordaba cómo llegaban los diferentes pueblos, sus papás levantaban las iglesias, estaban un tiempo y se iban. Entonces, por parte de mi mamá ya traía esa línea cristiana. Por mi papá no, pero mi papá se convirtieron a los años que yo nací. Entonces, no nací en una cuna cristiana, pero crecí en una casa En el cristiana. Evangelio. Ok. Crecí en el Evangelio. Muy bien. Ajá. Como cuando ya tenías como 4 o Yo 5 creo, ajá, años, como unos sí. 5 años, porque sí me acuerdo que todavía celebramos o hacíamos unos ciertos países, sí me acuerdo, pero fue muy poco, pues, Ajá. lo que yo me acuerdo. Y la mayoría, digo, como a los 5 o 6, sí, como 5, 4, 5, 6 años fue cuando cambió. Llegaron a la iglesia y recibieron a Ajá, Cristo. y de ahí, Pero yo tengo una duda, a yo ver, tengo mis teorías, ¿no? La iglesia de Estados Unidos tiene cierta cultura. ajá, El evangelio es el mismo, pero la dinámica de la ajá, sociedad es ajá. diferente. Y acá en México es otra, tal vez, me atrevo a decir, un poco más estricta. ¿O ves No, alguna diferencia entre para los mí distintos? sí, para mí la diferencia fue que acá y más como mexicano dentro de México, no mexicano, como te lo puedo decir, porque eres mexicano y vienes de la descendencia mexicana, sino un Ajá. mexicano dentro del país mexicano, Ujú. tendemos a ser muy, muy, muy familiares. Ujú. Todo hacemos en familia, Comidas, ajá, todo, convivios, ajá, sí, sí. convivios, carne asadas, como dicen, la carne asada para cuándo, ¿no? Pero, y en el otro lado, aunque seamos mexicanos y tengamos cierta parte de eso, Ujú. no es en su totalidad. Entonces, yo creo que una de las diferencias más marcadas es de que allá
no hay esa conexión entre iglesias. Ok. O sea, cuando yo crecí allá dentro de la iglesia, yo no conocía confras, yo no conocía congresos, yo no conocía los servicios de jóvenes donde se venían de otras iglesias. Era como que nomás mi iglesia y mi iglesia. Y algunas del concilio cuando bien iba. Ujú. Pero cuando llegué a Tijuana fue cuando dije, "Hey, o sea, ¿qué onda con esto?" O sea, y fue, yo entendí, dije, men, si yo hubiera tenido esto creciendo allá, yo creo que mi acercamiento a Dios hubiera sido muy diferente. Entonces, para mí eso es como lo más marcado. Cuando llegan aquí a Tijuana, ¿en qué parte de Tijuana llegan a vivir? Pues llegamos mi mamá es de la Hidalgo, la colonia Hidalgo, que está por la Bandera, por la Sí, Morelos. sí, sí, por la Ahí Morelos. llegamos, ahí es donde empezamos. Por donde está el campo militar, no, el centro militar, no, Ajá, así. ajá, ahí. ¿Y ahí llegaron a la iglesia o una No, iglesia? nosotros llegamos a la iglesia Todo por Ti. Oh, en la 20 de noviembre. Ajá. De hecho, nosotros los conocimos porque mi papá en ese tiempo andaba con un evangelista, Cuauhtémoc López, no sé si lo vi, Sí. de Culiacán. Ujú. Entonces él andaba con él y en una que vino para Tijuana nosotros llegamos Ah, a Todo todo por por Ti, pero ti. era cuando estaban en el centro de Abastos, Sí. creo que en la mesa. Llegamos ahí, entonces nomás digamos como 2 días que fue el evento y pasaron los años y cuando ya nos venimos para Tijuana, como era la iglesia que conocíamos y nos había gustado toda la manera en que se desenvolvían, pues llegamos ahí, pero ya estaban en la 20 de En la 20 de noviembre. noviembre. De hecho, Ujú. nosotros me acuerdo que ayudamos para hacer ciertas remodelaciones dentro de la iglesia. Sí. Y ahí estuvimos creo que como 2 años. ¿Hace cuánto fue eso? Pues en el 2008, 2009 No, más o ya tiene menos. rato, sí. Sí, ya, ya. Ok, pues prácticamente desde que abrió la iglesia, ¿no? Llegaron ahí. Sí, desde que abrieron ahí ya Ah, en la en 20. 20, sí, Ajá, sí, sí. ajá, Ok, y llegas ahí, 18, 19 años, ajá. llegas a integrarte en las actividades de jóvenes. Sí, sí, llegué con los jóvenes. De hecho, en ese tiempo yo y mi hermano, el que sigue de mí, Cristian, nos involucramos con los dramas. Tienen un Sí, equipo de dramas, se muy llamaba bueno. Chequina, creo que Ajá. se llamaba. Entonces éramos como unos 40, 50 jóvenes dentro. Entonces nos integramos en los dramas y empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad, pues fue una experiencia muy, muy suave. Yo por ese tiempo llegué a ir a esa iglesia y vi un drama que me gustó mucho que era que estaban golpeando a Jesús y Ajá, al final era el eslogan, ¿no? Todo esto lo hizo ajá. por ti y volteaba a Jesús y no sé Creo que qué. sí, sí me tocó. Digo, y estábamos en eso y me acuerdo que, pues era cuando se usaban los dramas, era Sí, sí, cuando sí, eran sí. como tienes que tener un drama para la confra, para Exactamente. Vas a ir a el un lugar campamento, lo y que tu drama. sea. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que la verdad que le invertían mucho, traían Sí. a gente profesional de teatro para Ujú. darnos clases, para darnos a ciertos ejercicios, porque cada jueves o cada martes, no recuerdo muy bien, pues ya hace casi 15 años, Ujú. teníamos nuestros ensayos, aunque no, Hubiera evento. ajá, hubiera evento o un drama, ensayábamos. Y cada cierto tiempo traían a alguien que nos diera una clase o que nos diera Un ciertos taller. taller, ejercicios. Ujú. Entonces, pero sí me acuerdo que era muy usual que nos invitaran a los eventos o a las compras para hacer los dramas. Y de ahí, ¿cómo partió a ser un predicador para jóvenes? Porque algo que se te reconoce, yo te conocí Ajá, como un predicador de jóvenes, ajá. te llegué a ver en 3 eventos, que wow. Órale. Pero yo cuando te llegué a Ajá, ver, ya varios bueno, como yo te llegué a ajá, ubicar, es un predicador que predica en eventos de jóvenes, ajá, fraternidades, campamentos, ajá. congresos. ¿Cómo es que llegaste Pues ahí? sí, fue una transición bastante larga. Estábamos en esa iglesia y recuerdo, pues como le comenté hace rato, mi papá andaba con este evangelista. Ujú. En el 2000, no, ese año, 2008, 2009, él me suelta una palabra. Estábamos Cuauhtémoc, pues. ajá, Cuauhtémoc, me da una palabra. Estábamos en un evento y yo recuerdo, pues ya tiene mi papá años andando con él y yo siempre anhelaba. Y me acuerdo cuando yo recién conocí a Cuauhtémoc, yo tenía 17, 16 años. Entonces, cuando yo lo vi, yo me acuerdo que volteé con mi mamá y dije, yo no sé qué es lo que traiga ese hombre, yo no sé qué es lo que es, porque yo nunca había visto un mover de parte de Dios así. Le dije, pero yo quiero eso. Yo no sé qué es, dije, pero yo lo quiero. Y me acuerdo que así anduvimos con él unos años y ya en el 2008
porque siempre que andábamos con él nunca oraba por nosotros en los eventos. Siempre nos ministraba en el cuarto de hotel, o nos Ok. ministraba muy aparte de lo que era. Entonces, ese fue el primer evento donde él oró por mí en el evento. Y me acuerdo que yo pasé y me dijo, agárrate, me dijo, porque el 2000, el año que viene, me acuerdo si fue 2008 o 2009, el año que viene te cae una doble porción de lo que Dios me ha dado a mí, dijo, porque la has anhelado. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos y yo claramente vi como que él había vaciado una botella de agua sobre mí, ¿no? Ujú. Entonces de ahí yo ya no supe nada, o sea, yo Ya dejé que claro. Dios me tocara y Fuiste ministrado por el sí, Espíritu Santo. ajá. Entonces ya cuando yo abro los ojos, yo me dije, este camarada ya me empapó todo, ¿no? Entonces cuando yo me toco, yo estaba seco y yo me quedé como que, hey, pues qué onda, me acuerdo que regresé todo sacado de onda y dije, mamá, hey, ¿qué onda? ¿No me echó una botella de agua? Me dijo, no, no te echo nada. Entonces fue cuando yo entendí que fue como una visión de parte del Espíritu Santo que me decía, Ya. hey, yo te estoy sellando. Porque me acuerdo que yo miraba el agua y era hasta ahorita me lo imagino y era brillaba, era bien cristalina. Entonces fue cuando yo entendí que Dios me dijo, hey, te estoy marcando para algo. Entonces ahí fue. Entonces yo me acuerdo que entró el año 2008, 2009 y mi oración era, Señor, tú me dijiste que este año, tú me dijiste que este año, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que yo creo que enfadé a Dios y me dijo, mira, así sea diciembre 31 del 2009, Ujú. sigue siendo 2009. Así que, como diciéndome, te me Espera. esperas hasta que yo. Entonces ya cuando estábamos en Todo por Ti, hicieron un viaje misionero a La Paz, los jóvenes, y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde como que Dios abrió y empezó eso a nacer dentro de mí. Pero tú no tenías ningún ministerio, no No, eras líder de no, yo nada. no era líder de nada. De hecho, cuando estábamos ahí en Todo por Ti, el líder de jóvenes, me acuerdo que tuvo un evento en el otro lado, ¿no? En Yucaipa se llama. Ujú. Tuvimos un evento de jóvenes, nos fuimos los jóvenes para allá y recuerdo que pues ya se acabó el evento y cuando regresamos como a la semana, el líder de jóvenes me dijo, Isaí, quiero hablar contigo. Digo, ok. Y estábamos hablando, me dijo, quiero pedirte perdón. Yo le dije, perdón, le digo, pero ¿por qué? Pues no me ha hecho nada. Dijo, no, me dijo, es que cuando fuimos al evento, me dijo, antes del evento yo había tenido un sueño, me dice, y Dios me mostraba a un joven predicando, pero yo no le miraba la cara. Y Dios me decía que Dios iba, dijo, Dios me decía en el sueño, yo voy a levantar a ese joven y quiero que tú lo ayudes, quiero que tú estés con él. Entonces, así quedó, me dijo. Entonces, cuando vamos al evento, me dijo, y estamos en el evento y que yo termino de predicar y hago el llamado, y yo te veo pasar y veo cómo tú te deshacías en la presencia de Dios, para mí, yo me acuerdo que yo me dije, este joven es como el montón. Viene, llora, se Mm. levanta y vuelve a Y ser, va a regresar sí, lo va a mismo. regresar. Dijo, yo quiero pedirte perdón, dijo, porque esa noche cuando regresamos volví a tener el sueño y pude ver la cara del joven, me Y dijo, eras. y eras tú, me dijo. Dijo, y Dios me confrontó. Y como me dijo, como cuando Pedro dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Santificado. Entonces ahí fue donde empezó, como a dar a luz. Yo sé que ya estaba en mí, Ujú. pero en ese momento fue donde empezó a dar a luz. Y cuando estabas ahí, el Señor te hace el llamado, te lo confirma ya con este líder, Ajá. pero no había cierta duda en ti, nada de duda, o No, no, la verdad no. yo siempre he dicho, creo que fue algo que gracias a Dios Ujú. puso en mí y me caracterizó porque siempre he sido muy atrevido y muy aventado en hacer las cosas. Este, siempre le digo a los jóvenes, creo que eso es lo que ha marcado en mi llamado y es porque siempre me marcó, creo que es Juan 11:12 que dice, el reino de los cielos sufre Con violencia violencia y y solo los los violentos. violentos Y ese fue como ha sido mi eslogan, desde que, o mi, no sé si así se puede decir, sea lo Sí, correcto. sí, tu lema, Ese ha sido mi lema, o sea, Ujú. desde que yo empecé el reino de los cielos y solamente los violentos, los atrevidos, y siempre he tratado de ser atrevido, y los que me conocen saben que de repente me aviento unas loqueras, pero he visto el respaldo y la confirmación de Dios detrás de esas loqueras. Eso fue en el 2019, no, No, 2009, 2008, 2009. 2008, Ajá. 2009. De ahí, ¿cuál fue el siguiente actividad masiva donde ya te toca predicar? Fíjate O te acuerdas de que tu primer predicación así? sí, me acuerdo de mi primer prédica. De hecho, no fue ni prédica, fue con ese líder de jóvenes que él lamentablemente falleció hace años. Y fuimos otra vez a Yucaipa. Entonces me acuerdo que él me dijo, hey, quiero que me acompañes, quiero que me ayudes a ministrar. Yo todavía ni predicaba. Yo nomás, yo empecé porque
la gente llegaba a mi casa pidiendo oración. Es que Dios me dijo que tenía que llegar aquí y aquí iba a pasar algo conmigo. Y así llegaba gente. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, pero ¿qué onda? O sea, dice, te las traje Pero para que oraras. contigo, Conmigo. no con tus papás. No, no, conmigo. Entonces, cuando muchas veces que nos invitaban a orar, llegábamos y pensaban que era mi papá el que iba a orar. Y decían, no, no soy yo, es él. Y pues se sacaban una porque pues un muchacho de 18 años, todavía ni le salía barba, ni bigote, o sea, así como que este morro, o sea, pero empezamos a ver cosas, empecé a ver cosas impresionantes de parte de Dios. Entonces, cuando a mí me toca ir con este líder de jóvenes, dijo, hey, vamos, me dijo. Era una vigilia, iba a predicar una vigilia y el domingo iba a predicar él otra vez. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a dar oportunidad, unos 10 minutos, avientas una palabra y le das. Y esa fue la primera vez. Pero pues yo era así como que, pues, ¿de qué voy a hablar? O sea, yo no sé ni qué onda. Y esa fue la primera vez. Y me acuerdo que ese día, digo, yo siempre he sido bien, bien loco. Y yo me acuerdo que siempre me han impactado dos cosas. Las cosas que más me han impactado en la Biblia es cuando Pedro dice que su sombra sanaba Okay. y cuando dice que Pablo agarraba los pañuelos y delantales y oraba por ellos y los daba a los enfermos y sanaban y a unos espíritus inmundos salían. Te han liberado. Ajá, eran liberados. Entonces siempre me han impactado esos dos versículos y digo, man, eso es autoridad, eso es poder. Entonces cuando estábamos allá, yo siempre he dicho, Señor, yo quiero eso, como Pedro, que yo no tenga que imponer manos, yo no, simplemente por pasar. Entonces me acuerdo que en ese que estábamos dijeron, hey, ¿por qué no se saludan? Tus hermanos, saluda al que está del frente de ti, a un lado. Entonces yo cuando estaba una señora y cuando se voltea, pues yo la saludé normal. Y la saludé y Dios la bendiga. Y ya se quedó así. Pero al final esa hermana dijo, yo quiero dar testimonio, dijo, algo que me acaba de pasar. Y pues ya pasó, yo nunca me imaginé. Y ya pasó y dice, yo solamente quiero dar testimonio, dijo, de algo que, no me acuerdo si Dios la había sanado o en ese momento hizo algo en ella, pero dijo, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que dijo, solamente quiero dar testimonio de que cuando dijeron que nos saludáramos, dijo, yo volteé, dijo, y aquel muchacho que está allá, y dije, y ya la regué. Dijo, aquel muchacho que está allá, dijo, Me yo no robó el sé. bolso. Sí, me quitó la cartera y el celular. Dijo, Oh, aquel muchacho que está allá, dijo, yo no sé qué es lo que tenga Dios con él, dijo, pero cuando yo me volteé y le di la mano, me dijo, sentí una presencia de Dios que me estremeció. Y para mí fue como que Dios diciéndome, hey, confirma. sí, yo tengo cosas grandes contigo y el sueño que tú tengas es mío y lo voy a cumplir. Entonces empecé a vivir cosas, o sea, y he vivido cosas que no sé si todos han vivido, pero Dios me ha dado el privilegio de experimentar. Ok. Y vas iniciando, pasa esto, Ajá. confirmaciones, señales, pero siempre hay oposición. Claro, sí, y Sí, de sí. hecho, de hecho, en esos días, me acuerdo que cuando me invita el hermano a ministrar, yo iba a orar por un señor ya grande. Entonces, cuando yo voy a ponerle la mano para orar por él, me agarra de la muñeca y me la baja, pero así El señor por el que violenta. ibas a orar. Ajá, un señor como de unos 70 años, pero violentamente, o sea, no fue como que, no, no, me la agarró y yo me quedé así como que, señor, ¿qué hago? Y me dijo, ¿qué me vas a enseñar tú? Me dijo, tengo 40 años en el Evangelio antes de que tú nacieras. Dijo, ¿qué me vas a enseñar? Digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago a mí? Y más me salió de la boca, no sé si fue lo correcto, pero le dije, apártate de mí, Satanás. Y, y me soltó. Oye, qué bueno, güey. Y, o sea, y en ese momento dije, Señor, ¿qué digo? O sea, y suena chistoso, pero Pero- ¿quién es el que se opone a cumplir la voluntad de Satanás? O sea, entonces en ese momento el Señor abrió los ojos y no sé si como que él se dio cuenta. Te accionó a su Reac- mal que había hecho. Ajá, Ajá. no sé si Dios le lo permitió ver y, o sea, fíjate lo que estás Porque haciendo. arrogancia, ¿no? Orgullo. Ah, o sea, sí, sí, ¿tú qué? entonces, Y ahí fíjate creo lo que se estás, equivocó, ajá. Entonces, sí, desde que empecé de hecho, desde antes de que yo predicara, me acuerdo que crecimos en la iglesia apostólica y En pues, Estados Unidos. ajá, Ok. pues ya sabemos todas las normas, Reglas. reglas, legalidades que tiene. Entonces, me acuerdo que todavía no empezaba el ministerio, ya me había bautizado y todo, y el pastor nos hace una invitación a mí y a mi hermano mayor a predicar. Entonces, en ese tiempo a mí me gustaba el pelo largo, no súper largo, pero sí lo tenía medio largo, vamos a Sí, decir. sí, 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 sí. Entonces el pastor siempre me decía, hey, ya, córtate ese pelo, pero me lo decía jugando, como en risa. Entonces para mí nunca fue como, me lo estás diciendo en serio, me lo corto, o sea, yo no tengo ningún No es problema. una regla, Sí, simplemente es pura. sí, Ajá. entonces me lo decía como en cura. Entonces ya cuando llega ese día el domingo, pasa mi hermano 15 minutos y había un predicador invitado, pero nos iban a dar un espacio.
Entonces ya cuando dijo, ok, va a predicar primero él, después tú, y ya le damos la oportunidad al invitado, ¿no? Entonces pasa mi hermano y ya después no me pasan a mí, pasa el predicador y me quedé así, pues, ¿qué pasó? Entonces, ya después mi mamá me dice que el pastor le dijo que como yo nunca me corté el pelo y él me había dicho, no me dejó. Entonces fue como que, hey, ¿qué Y tu hermano onda? sí tiene el pelo Sí, corto. él tenía el pelo corto, Ah, ok. entonces fue como que, hey, es que él nunca me lo dijo en forma de Una, serio, una pues. plática Sí, formal, de ¿no? que, hey, pues mira, aquí, pues corté el pelo. Y no era de que lo tenía feo, pues simplemente lo tenía más largo de lo que... De lo normal. Sí, Bueno, de lo que, ajá, ajá, de lo que se entonces, veía en sí, la sí, sí. iglesia. Ujú. Entonces, pero lo que a mí me agüitó fue de que él nunca él tuvo para decirme, Isaí, por esto fue de que no te dejé predicar, ¿no? Ujú. Pero desde ahí, pues, o sea, empecé, me di cuenta que empezó como a ese Y desánimo tu estilo de vestimenta o tu look te ha marcado también en otros lugares para que también para... que tengan como cierto rechazo o no rechazo, Sí, sí, sino esa barrera diciendo, ¿sabes qué? Pues como que no es formal el chico. sí, 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 siempre ha sido como una, pues una piedrita, o no sé cómo se puede decir, un bache en el camino. Ujú. Pero para mí siempre, desde que yo me di cuenta, yo tomé algo. Yo siempre, antes de que o cuando me invitaban, siempre preguntaba, ok, ¿cómo tengo que ir vestido? Ya. Porque me di cuenta de que cada iglesia pues es diferente y Sí, cada sí, sí. iglesia tiene sus... Y yo no tengo ningún problema, o sea, yo no tengo Ujú. ningún problema que me digan, hey, pues me gustaría que te vengas de vestir. O no, vente como tú quieras. De hecho, me decía, vente como tú quieras. Dijo, ok, pero como yo quiera, es en pantalón y en playera. Entonces, si así Tenis. está bien, va, pero no me digas como yo quiera porque el como yo quieras tal vez es muy diferente Ah. a como tú te lo puedes imaginar. Ujú. Entonces, como yo me di cuenta, al principio sí fue una batalla, fue una lucha conmigo de hasta el punto donde yo dije, no, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque nunca se tomaron el tiempo como de explicarme. O sea, de hecho, en mi caminar, siempre tuve gente que me señalara, mas nunca tuve alguien Que te apoyara. que quisiera enseñarme. A mí me pasó algo similar cuando estaba joven y estaba subiendo a predicar. La regla era estar pajado. Mm. Era De fajarse. estar fajarse. Y no, yo voy con el pastor, yo bien bíblico. Y si en la Biblia me dice dónde tengo que estar fajado, Yo lo hago. yo me fajo. Y el pastor me dijo una palabra clave que ha marcado mi vida Ajá. y siempre voy a decir al pastor Parga, por eso dice, es la obediencia. Ujú. Ahí sí como que ya Pues patiné, ya, no sé ¿qué haces? qué ¿Qué le hago, contesta? qué. Entonces dije, sí, sí, si es la regla de aquí, si es Claro, la norma, claro. obedezco. Sí, sí. Sí, sí, Entonces, ajá, porque el Señor bendice la obediencia, ¿no? claro, Entonces, claro. que yo lo que veo en la Biblia, a ningún apóstol le quitó su personalidad, al contrario, Ujú. usó su personalidad, usó Sí, 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 sí. A Pablo como era. Sí, sí, sí. O sea, creo que, o sea, Dios en el transcurso empieza a moldear nuestro carácter, mas no lo Ujú. quita. Exacto, Porque ese carácter es como Pedro. Pedro era muy atrevido, era muy arrebatado. Y Dios no le quitó eso, simplemente lo lo encaminó, encaminó exacto, hacia al dónde iba. servicio de Dios. Sí, entonces creo que es esa parte donde empezamos a entender, ok, sé que este carácter me va a servir, pero necesito encaminarlo. O sea, y una de las cosas es como muchas veces decimos, por ejemplo, tiene carácter fuerte. No, No, es un carácter débil, que explota. explota. Ujú. Entonces es esa parte como que ese carácter explosivo, solamente quiero encaminarlo en la Ujú. forma correcta. Que sepas usarlo, que sepas cuándo se tiene que usar ese carácter y de qué forma ¿Y se de qué tiene que forma usar. usarlo? Sí, 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 sí. sí. Porque aquel que es contestón, pues en realidad no está siendo fuerte, está siendo grosero. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces creo que es esa parte donde Dios empieza a encaminar nuestro carácter en la forma correcta. Muy bien. Entonces empiezas joven, empiezas algunas dificultades, pero aún no estás casado en ese momento. No, todavía no, no, todavía faltó bastante. ¿A qué edad te casaste? A los 25. A los Ajá, 25. ¿Cómo es el proceso de que empiezas como predicador? Bueno, ya más puedo ajá, figurar en los eventos porque Dios así lo quiso. ajá, Y pues son atracciones del mundo, ¿no? De que a veces, una ajá. chica u otra, y Sí, pues, sí. ¿cómo es que llegas con tu esposa? ¿Cómo es esto? A Am, conocer a tu esposa. pues empecé en los eventos. Yo siempre tuve marcado, o sea, de que eso es lo que quiero hacer, Ujú. es hacia dónde quiero ir. Y a mi esposa, de hecho, la conocí en un evento que tuvo Cuauhtémoc, Ok. y que la iglesia de mi esposa estaba organizando cuando era el mezanine en Ok. Insurgentes. Insurgentes. Ujú. El evento se llamó Conexión Total. Entonces llegamos
Y pues yo y mis papás venían, mis papás y yo y una hermana veníamos del otro lado y llegamos y Temo ya estaba. Entonces pasamos y mi esposa es la que estaba en el registro. Entonces nos dijo, ustedes vienen con Temo, ¿va? Y no, pues sí, ya nos dejó entrar. Entonces ahí fue donde la primera vez que la vi y me acuerdo que ese fue un sábado, viernes y sábado, y el sábado me invitó porque iba a estar Temo el domingo en su iglesia. Pero fue como que, "Ey, pues no podemos porque nos tenemos que regresar, o sea, vivimos todavía en el otro lado. Entonces ahí la conocí, nos fuimos al otro lado, pasaron 2 años, que fue en el 2006, entonces 2000 Pero por en ahí. ese momento no hubo clic. No, 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 o sea, fue una simplemente, chica que estaba ahí, te ajá, dijo, va a haber, mañana va a estar pues, en la y iglesia. como ustedes están con él, pues vienen con Ajá. él, pues si quieren llegar. Y fue así, ok, gracias, pero nos tenemos que regresar. Y la invitación fue general, no para ti, sino para Ajá, tus papás. ajá. Ajá. Entonces ya pasaron 2 años, fue cuando regresamos a Tijuana, llegamos a Todo por Ti, pero cuando yo la conocí estaba pelón, o sea, con la número 2, me cortaba el O ella. pelo. Ah, Yo, tú. yo, Yo yo. dije, ella, dije, qué extrema. No, no, yo. Entonces, ya cuando a los 2 años que regreso tenía el pelo más largo, ya tenía el pelo largo. Entonces llegamos a Todo por Ti tiene una noche de talentos cuando se usaba en aquel Ujú. tiempo y su iglesia llegó como invitada. Entonces ahí fue donde nos volvemos a ver y ahí fue donde empezó ahora sí esa conexión, pues. Entonces, creo como a los 6 meses ya empezamos a tener una relación. Ok, Entonces yo me acuerdo que yo fui bien así con ella. Le dije, mira, directo. sí, yo quiero predicar. Si tú piensas que puedes, como, o sea, seguirme el paso, le damos. Si no, pues aquí muere. O sea, dije, porque yo no voy a, Directo. sí, dije, yo no voy a soltar el sueño que yo tengo. Entonces, si tú crees que puedes, va. Y si no, pues mucho gusto, gracias. Y Y cada quien su ay, que camino. sí, sí. Entonces, no sé si fue lo correcto, no sé si fue, pero aquí estamos, Me 7 pasó muy años. similar, me estoy identificando mucho contigo porque igual cuando ya estaba yo como pastor asociado aquí en Ajá. Tierra Fértil y cuando ella y yo habíamos andado yo tenía 20 años, terminamos y la volví a ver. Ok. Y así como que, ¿qué? ¿Reiniciamos algo? Y yo le digo, mira, ahorita soy Ajá. pastor asociado y así está la congregación y si vienes, serías directamente pastor. ¿Le entras o no? Ok. Piénsala. Piénsala. Y Óralo. gracias a Dios aceptó. Igual, Tu chica también. aceptó y el ministerio no es nada fácil, menos para No, no, no. las esposas, porque es algo que demanda tiempo Claro, y claro. también la familia, Sí, es sí, sí. importante dedicarle Sí. el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevó de relación para Para casarse? casarnos Ajá. fueron 5 años, 5 años. porque en ese transcurso ella estaba en la escuela, terminó, y en lo que ella estaba terminando, yo me metí a estudiar. Ujú. Entonces ya terminé yo, salgo de la escuela, nunca he ejercido ¿Qué en estudiaste? arquitectura Oh, en sí. otro lado, entonces nunca ejercí, hice algunos trabajos por Proyectos. fuera, ajá, Ajá. cosas sencillas. Entonces, como al año de que yo me gradúo, me recibo, fue que nos casamos. ¿Ella Entonces qué estudió? ella estudió pedagogía, creo que se dice, Pues ¿no? maestra. Ajá, Ok. ajá. Y trabajó en el DIF creo que como 4 o 5 años, como supervisora de estancia. Entonces ahí estuvo, nos casamos y pues tenemos desde el 2015 que No, nos casamos. no digamos cantidades porque luego equivocamos Sí, y un sí, día el sí. regaño va a ser peor. No, o sea, pero yo me acuerdo porque de hecho, bueno, Ajá. eh, esa fecha la uso para ciertas claves. Ah, ok. Ya Sí, tengo la fecha. me pasa lo mismo, De creo. hecho, para mi teléfono uso esa clave y pues ya 062215, entonces yo sé que Ok. sí me acuerdo que es el 2015. Entonces, Y ya juntos, casados, bueno, en este proceso, ajá, hay un despertar para... Porque una cosa es Isaí en Todo por ajá, Ti, en los grupos que Dios te empieza a usar. ajá, ¿Cómo es que se expande para que ya en otras congregaciones, en otros lugares, otros municipios te ajá. conozcan? Pues de hecho Porque ha me salido hasta del tardó, estado, ¿no? sí, Sí. de hecho me tardó bastante, o sea, porque cuando yo empecé, y de hecho cuando estábamos de novios yo y ella, eran muy pocas las iglesias a las que yo salía. La verdad era muy peleado, se pudiera decir. Sí, sí, sí. Empecé en centros de rehabilitación, a gente que oraba por ellos cuando iba en la línea. De hecho, me acuerdo una vez que íbamos cruzando. De hecho, íbamos a ministrar a una familia en el otro lado. Eran mis papás y yo.
y íbamos en la línea, haciendo línea, caminando. Y de repente avanza y se mete un señor. Y yo, ¿qué rollo con este señor? No, pues, man, tengo 2 horas haciendo línea y vienes y te metes, man. ¿Qué rollo? Me ha pasado, sáquenlo. Sí, casi. O al oficial, se está metiendo. Y yo me quedaba viendo, pero había algo que no me dejaba como, tal vez decirle a los oficiales, ¿no? Y me acuerdo que volteaba para atrás y me quedaba viendo y dije, mira, este pecador sabe lo que hice, dijo, sabe lo que hizo este compa, dije. Y de repente se voltea y me dice, hey, yo te conozco, me dijo, tú predicas. Y ahí fue donde quedé así como que, caray, dije, o se la sacó de la bolsa como para tener excusa de haberse metido, o es neta, dije. Y empezamos a platicar y me dijo que él venía desde del estado de Washington, en Seattle, que fue a una boda en Arizona de su hermana, pero que vino a visitar una familia en Tijuana y que se iba a cruzar con unas tías donde había dejado sus maletas y todo, y que se regresaba. Empezamos a platicar y me dice, ¿qué onda? Dijo, ¿quieres que me puedan dar raite al aeropuerto? Y fue así como, ¿qué rollo? Te metes, me avientas el rollo de que me conoces y me pides raite y así como que, pues, mira, no te conozco. Y dije, pues, yo Con un coraje, ¿no? sí. Está bien. No, y yo me acuerdo, pues venía con mi papá y le dije, pues se la aventé a la bolita a mi papá. Dije, pa, pues, ¿qué onda? Si tú dices que sí, pues le damos. Finalmente accedimos y después entendimos que era parte de Dios. Fuimos caminando a recoger el carro, fuimos a la casa de su tía, resulta que su tía tenía cáncer. Entonces llegamos a la casa, subió sus maletas, las sube al carro, nos vamos y cuando vamos como a mitad de la cuadra, Dios me dije, ¿a dónde vas? Me dice. Y yo como que ¿a dónde? Pues al aeropuerto y después para ir con la familia. Dijo, no, me dijo, ¿crees que te traje a conocerlo y que te traje a saber que su tía tiene cáncer nomás para que supieras? Dijo, te traje para que oraras. Y yo me quedé así como que, ok. Entonces le digo a mi papá, ¿y sabes qué? Date la vuelta porque Dios así, así, así. Ok, nos dimos la vuelta, entramos, oro por su tía, le doy una palabra, Dios hace el milagro con su tía. Pero en eso en los que estamos para irnos, Dios me da una palabra para él. Y de esas palabras que dices, o le acierto, o fue una emoción, ¿no? O sea, o fue de Dios o fue emoción. O queda en ridículo. O queda así. Sí, sí. Entonces me acuerdo que le dije, dije, Dios me estás, da una palabra para usted, le dije, Dios me dice que usted tiene miedo de regresar a casa, porque al regresar a casa se va a enfrentar con el problema que dejó, le dije, pero Dios le está diciendo que no se preocupe, que él ya se encargó del problema. Y cuando usted regrese a casa se va a dar cuenta que Dios acomodó todo. Cuando le digo esto, el Señor empieza a gritar. Pero a gritar, y quiero imaginar que así fue como con el paralítico de la hermosa, que salió gritando y diciendo, Dios me sanó, ¿no? Y empezó a gritar, mi Dios es tremendo, mi Dios es tremendo, y empezó a gritar y empezó a hablar en lenguas, y así como que, ¿qué rollo, no? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ya cuando Dios lo termina de hacer lo que hace con él, dice que antes de que él se viniera a la boda de su hermana, que él se estaba sintiendo mal, que va a hacerse unos estudios y que le dicen que tenía cirrosis en el, ¿qué es el hígado o en los riñones? No me acuerdo. Uno de esos dos. Pero en el hígado. En el hígado. En el hígado, entonces dice, yo me vine y los estudios me los van a dar cuando yo regrese. Y yo tengo miedo, dijo, porque, o sea, no sé qué vaya a pasar, dijo. Y la cosa es que nadie sabía. No se lo había contado a nadie, dijo. Nomás era yo y los doctores, dijo. Entonces, si ahorita me lo acabas de decir, pues, ¿de dónde más viene? Entonces, eh, pues, empezaron a pasar cosas así, en donde así era como empezó mi ministerio. Gente en la calle, gente que me topaba, gente en la línea. Una vez mi hermano se iba a meter a una prepa y llegamos a una reunión con la directora y estamos en la reunión hablando de mi hermano y de repente Dios me da una palabra y ahí me estoy ministrando a la directora en su oficina. Entonces, así fue como empezó. Entonces, después de 10 años, ya cuando tenemos 2 años de casados, es cuando se abren las puertas para ir a las iglesias. Okay. Entonces, duró. Pero primero el ministerio fue en la calle, en centros de rehabilitaciones y donde Dios te pusiera. Sí, y llegaba gente a la casa de mis papás. Llegaba gente. Okay. Mi papá conocía a alguien en la línea o alguien en el taxi
y les hablaba y llegaban, o llegaban ellos, Dios me dijo, o amigos que de repente conocía. Y fue, Pero es que fue tardado ese proceso. sí, o sea, tardó que unos 10 años para que se abriera las Y iglesias. no te desesperabas de que ya, Sí, sí. porque en mí era, siempre fue un deseo de que yo quiero dedicarme a esto 100%. Mm, Yo quiero, para mí siempre fue un sueño y creo que es un sueño que estoy volviendo a retomar, porque pues por cosas que pasaron, por cómo cambió el ministerio, ujú. para mí era yo quiero llegar a un punto donde tenga que bajarme de un avión para subirme a otro, Ok. para ir a predicar, o sea, O sea, o sea, yo quiero ajá. andar predicando, o sea, no me importa ninguna otra cosa, quiero andar predicando, Compartiendo la palabra. compartiendo, ajá. Gloria. Y terminas, bueno, te casas, empiezas los 2 años. ¿En qué eventos empezaste tú? ¿O cómo es que la gente te empezó a conocer? Digo, el Señor es el que La promueve, verdad, no, yo pero ¿quién no fue en las sé, invitaciones? ¿O cómo no, o ocurrió sea, eso? me acuerdo que cuando nos casamos, Ujú. fueron 2 años donde yo estaba trabajando, empecé a trabajar en ese tiempo en una pescadería en el otro lado, después me cambio a una compañía que instalaba luces, y nosotros le pusimos todas las luces a Plaza Bonita, a varias plazas de allá, Sí. y después de ahí se acaba el trabajo, me salgo porque ya estábamos trabajando en la noche y era como, yo llegaba y mi esposa se iba. Entonces fue así como que, Mm, men, tenemos un año de casados y como, pues sí, no, sí, no, 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 no no. está bien esto. Entonces me salgo, duro un tiempo sin trabajar con el desempleo. En ese tiempo Dios hizo unos milagros financieros increíbles, en donde siempre fue un sueño tener una moto Harley. Agarro la moto sin trabajo, sin nada, y Dios me la estuvo pagando 6 meses. Me llegaban cheques en el correo por exactamente la cantidad para pagar al mes la moto. Entonces ya a los 6 meses agarro trabajo con mi papá en la compañía de construcción y empiezo a trabajar ahí, empiezo a trabajar. Y a los 2 años fue cuando yo empiezo en el ministerio tiempo Tiempo completo. completo. Y fue, como ahorita que me preguntas de cómo se dio, me acuerdo que fue un martes, me acuerdo que me lastimé una costilla haciendo ejercicio. El tío de mi esposa es doctor y me dijo, ¿sabes qué? Ocupas 2 meses. De reposo. Ajá, y dije, pero 2 meses, todo el dinero que voy a perder. Y empecé a hacer cuentas como que, Tú ¿qué onda? trabajabas allá y vivías aquí en Ajá, Tijuana. ajá, y era así como que, pues no, no, no se puede. Y dije, pues ni modo. Entonces, en esos 2 meses fue cuando Dios me dijo, es tiempo. Tiempo. Entonces, con mi esposa en las pláticas, siempre que yo le decía, ella me decía, no, espérate, Dios nos va a decir cuándo. Ya tenemos una niña que viene en camino, ya hay más responsabilidad. Yo no estoy en contra, me dijo, pero yo quiero saber qué es de parte De de Dios. Dios. Ajá. Y yo siempre era como que, no, no, ya, ya. Entonces, Porque eso es un riesgo, ¿no? En la situación de ya tienes que sí, mantener una casa, tienes que atender a tu esposa y luego hijos. Son responsabilidades. responsabilidades donde Dios nos demanda también Claro, atender eso, no claro. es como que, voy a hacer Sí, sí, ministerio y sí, ahí se y ve. dale, ¿no? Entonces, yo siempre le he dicho a la gente, hey, man, tienes que estar muy seguro Sí, y saber que es Dios, porque aun cuando sabes que es Dios, van a haber momentos difíciles. Entonces, imagínate, si no es Dios, o si es Dios y hay momentos difíciles, ¿cómo será si no fue Dios? O sea, tú mismo vas a estar te rompes. sufriendo Sí, sí, sí. por gusto, ¿no? Entonces, siempre era eso, espera, espera, yo sé que sí. De hecho, los últimos meses del trabajo, casi el año, ya iba al trabajo frustrado, enojado, no quería estar porque yo sabía algo a mí, decía, no Ujú. fui diseñado Para para eso. esto, yo sé que hay algo, ¿no? Entonces, en los últimos meses, como en noviembre, tuve un evento donde vino Temo, predicamos juntos, y él me invita al hotel, estamos ahí, y me dice, Isaí, no se te ocurra dejar tu trabajo hasta que tengas 2 meses por lo menos de agenda, que esa sea Tu tu ministerio. señal Ujú. de que es tiempo. Y yo decía, no, te respeto, honro tu vida, pero no, porque no. Y así pasó. Entonces, cuando yo me lastimo y me dan esos 2 meses, en el transcurso de esos 2 meses me dice, es tiempo. Yo le dije a Dios, ok, porque Dios me decía, Isaí, el llamado está, tú decides cuándo. Y para mí ese fue un reto más grande, porque ya es como si me dijo, el balón está en tu lado de la cancha, tú decides qué haces. Si rematas Sí, o das el pase para sí, otro, sí. sí, Entonces sí, yo me quedé sí. así como que, Señor, me la dejas más gacho. O sea, siento que, y me acuerdo que fue así. Un martes tomo la decisión y dije, va, te voy a creer. Dije, hoy tomo la decisión. Yo sé que todavía me falta un tiempo para realizar el trabajo. Hoy tomo la decisión al tiempo completo. No tenía agenda, no tenía invitación, no tenía nada.
Le mando un mensaje al jefe y ¿sabe qué? Bla, bla, bla. Como es cristiano, dijo, dale, me dijo, que Dios te bendiga, dale. Mi esposa no sabía nada. Fue algo que yo hice con un trato que yo hice con Dios. El jueves, unos amigos de San Diego tenían servicios de jóvenes y yo voy. Entonces, cuando yo llego, yo me acuerdo que me fui solo, crucé solo, y el muchacho, mi amigo que iba a predicar me dijo, Isaí, Dios me dijo que ibas a venir, tengo algo para ti, no te vayas, me dijo, antes de que pueda hablar contigo. Se acabó el servicio, como por arte de magia nos quedamos solos en el estacionamiento, saca un sobre de su bolsa, me dice, Dios me dijo que ibas a venir, Dios me bendijo con algo y Dios le pregunté a quién quería que yo bendijera y me dijo que a ti. Ten, me dijo. Y yo lo agarré y pues ahora te das cuenta que es dinero. Le dije, no, 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 dije, Kevin, yo no vengo por esto y que vine por estar con usted. Dijo, no, dijo, te escribí una carta, dijo, porque Dios me dijo que ibas a venir. Léela, después hablamos. Entonces, cuando yo llego a Tijuana, me subo a mi cuarto, se me olvidó del sobre, lo metí a la guantera y se me olvidó. Entonces, cuando estoy arriba, me acordé. Entonces, bajo, saco el sobre, cuando lo abro, para mi sorpresa eran $1,000. Y yo lo abro y me quedo como que hasta le mandé un mensaje, man, creo que te equivocaste de sobre. Me dijo, Nada no, más me eran dijo. 100, ¿eh? Sí, y me dijo, no, me dijo, eso es para ti. Me dijo, lee lo que te escribí. Entonces, cuando yo abro la carta, me empieza a dar una palabra, donde Dios me dice, hey, es el tiempo, tú eres como un pozo, eres una mina donde y me empezó a dar, como hablando de que Dios me iba a sustentar, de que Él me había llamado y que iba a ser mi banco, Él iba a ser mis finanzas, Él iba a ser todo. Entonces, para mí en ese momento yo entendí, Dios no está confirmando mi llamado ya estaba confirmado, está confirmando El tiempo. la obediencia, el paso que yo di, de decirme, aquí estoy. O sea, lo voy a respaldar. Entonces, me acuerdo que subo, mi esposa no sabía todavía nada, le dije, mira, y tú como la carta estaba en inglés, se la traducí, y ella dijo, ¿sabes qué? Creo que es el tiempo. Creo que ya es tiempo de que al 100. Y le dije, pues, ¿qué crees? El martes yo ya lo había decidido. Mira. Entonces, dije, mira, gracias. Gracias por avisarme. Entonces, ahí fue donde empezó. Entonces, Ok. hasta ese punto no tenía invitaciones, no tenía nada. En ese momento conozco a Jorge Witt, un gran amigo, y él fue el que me empezó a ayudar. Entonces, en cuestión de una semana, ya tenía 3 meses agendado. Wow. ¿De dónde? No sé. Estábamos por acabarse las fechas que tenía y era como que yo llegaba con él y decía, ¿qué onda? Para mí era como que Dios me decía, espérame, déjame hacer unas llamadas. Pasaban unos días, otros 3 meses. Pasaban otros días, otro. Y fue así, o sea, nunca tuve... Y eran invitaciones que yo no sabía de dónde venían. No sabía... Ni ah, de dónde viene el contacto, no, nada ¿de más. dónde venía? O sea, algunos sí, a otros la mayoría no. Simplemente, hey, pues te vimos, Dios me habló esto y queremos invitarte. Me acuerdo cuando antes de la pandemia yo ya tenía como 6, 7 meses agendados. Y entonces cuando llega la pandemia fue cuando pues empezó. Entonces Sí. siempre era ya yo ya tener eventos o meses por adelante agendados. Y fue como empezó, pero sí me tardó desde los 18 hasta los 27 años, o sea, ¿Qué tal? que se abriera pues ese... ¿Y qué paso de fe tan fuerte? Porque, o sea, trabajando allá y viviendo acá se puede dar un estilo de vida, pero mientras más ingreso también es más gasto y luego las responsabilidades y tomar una decisión así de drástica no es cualquier cosa, No, ¿no? y sí ganaban bastante bien, o Sí, o sea, sea, ganaba bastante bien. y cuando, o sea, el Y dólar cuando lo conviertes en pesos, pues, uf, sí, entonces era como pues cada fin, como yo me iba toda la semana ajá. y nomás estaba los fines de semana porque el trabajo casi siempre eran fuera de San Diego, entonces la compañía nos rentaba hotel. Entonces nos quedábamos allá y nos veníamos. Entonces, pues cuando yo venía, pues mi esposa era que, hey, pues quiero ir a disfrutar, quiero ir a salir. Y Y era tú quieres pues, sí, descansar. yo quería descansar, pero era, o sea, nos podíamos dar el lujo de salir, de comprar. Entonces, sí fue un Cambio cambio muy drástico. bastante, pero me acuerdo que en ese tiempo yo me di cuenta de por qué nos frustramos como seres humanos. Porque yo tenía la idea de que mi estilo de vida iba a ser igual a como yo estaba acostumbrado. Y estaba acostumbrado a tener una seguridad en mi cuenta de banco. Ujú. A yo saber que yo miraba mi cuenta de banco y tenía una seguridad, o sea, y tenía bastante ahorrado. Vamos a salir. Sí, Ah, sí, sí me alcanza, vámonos. ajá.
El carrito de mandado. Mete Sí, lo que quieras, o a Ah, las tiendas, con pagar lo que quieras. Entonces, yo pensé que iba a ser igual, pues mi cuenta de banco va a seguir igual, va a seguir lo mismo, al punto de que tuve que cerrar la cuenta porque ya estaba en ceros y en números rojos y tenía que pagar, ¿no? Entonces, yo tenía la idea de que las cosas iban a funcionar igual. Y no era de que me hacía falta, no me hacía falta nada, pero la forma en que yo obtenía las cosas ya no era con mi tarjetita, ujú. era que Dios me las... Entonces, Proveyera. yo me di cuenta porque un día yo estaba enojado y dice, Señor, ¿qué onda? O sea, yo no firmé el contrato para esto. Y Dios me confrontó y me hizo una pregunta. Y me dijo, Isaí, ¿quién es más rico? Me dijo. ¿El que trabaja 8 horas para obtener lo que quiere o el que sin trabajar obtiene todo lo que quiere? Y fue cuando yo entendí. Dije, yo no trabajo Y te y cubre las tengo, necesidades. ajá, dije, tengo todo lo que quiero. O sea, era lo que le digo, todo en cierta manera, todo. O sea, cosas tan pequeñas como un día me desperté en la mañana, hay unas hamburguesas muy famosas en el otro lado, las In-N-Out. In-N-Out. Sí, sí, Ah, sí. riquísimas, riquísimas. In-N-Out. Y me acuerdo que una mañana yo me desperté y dije, ¿qué no daría por comerme una In-N-Out? Pero no tenía dinero, no tenía nada, o sea, no tenía. Y así quedó, como al mediodía me habla mi hermano, Chris, que era con el que más casi conexión, y me dijo, ¿qué onda, qué estás haciendo? Y yo, nada. Me dice, ¿qué onda? Te invito al otro lado, dijo, tengo que recoger unas cosas, ¿vamos? Sí. Para ese tiempo a mí se me había olvidado lo que yo había pensado, ¿no? Nos fuimos, compró y todo, recogió lo que tenía que recoger. Me dijo, ¿qué onda? ¿Tienes hambre? Y yo así como que sí, pero ¿cómo te digo que no tengo dinero? Y dije, pues sí, le dije, si pudiera comer. Me dijo, ¿qué onda? Me dijo, ¿te invito a una cena? No. Y yo me quedé así como que, hey, no puede ser, pues. O sea, dije, no es casualidad. No, Entonces me di cuenta que en esas cosas aún Dios era como que, hey, yo estoy contigo. en los Y, pequeños detalles. y en todo eso me di cuenta que el ser humano se frustra no porque no tiene, sino porque no tiene lo que quiere. Entonces O me sea, di cuenta de que Dios yo cubre no, las necesidades, pero muchas veces son caprichos de las personas que quieren. caprichos. O sea, ya el Sí, trato es una cosa es Dios te da un carrito y pero la tú otra quieres. es quieres una Hummer, Sí, sí, sí. Un Jeep, un carro. Sí, sí. Y Pero entonces, fíjese que aún dentro de todo eso, Dios ha cumplido ujú. muchos caprichos. Sí, sí, sí. Muchísimos, o sea, muchos. Entonces, la verdad, pero sí es esa parte donde yo entendí de que Pero no me frustraba. es esperar el tiempo de Dios, que Él te los va a dar. Exacto. Porque muchas veces estoy Sí, trabajando sí, sí. para conseguirlo cuando yo quiero. Sí, sí, sí. Sí. Y todo ha llegado, o sea, gracias a Dios puedo tener la bendición, la fortuna de decir lo que he querido, Dios me lo ha dado, pero como usted dice, en su tiempo, En su pero me tiempo. lo ha dado. Pero yo entendí esa parte de que yo no estaba frustrado porque no tenía lo que ocupaba, tenía casa, tenía Ujú. comida, tenía ropa, tenía techo, tenía todo, pero no tenía lo que en ese momento yo quería. Entonces fue cuando yo entendí la plenitud o el contentamiento, que el contentamiento no es de que lo Conformismo. tienes todo, Ajá. es de que tienes lo que necesitas. Y un amigo Exacto. una vez me dijo, man, cuando aprendas a amar lo que tienes, vas a ser el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque no vas a ocupar otra cosa, porque Exacto. tienes todo lo que necesitas. Y fueron cosas que yo aprendí porque cuando yo, en mi adolescencia, en mi niñez, aun cuando ya estaba más grande, yo siempre sufrí yo era tartamudo, soy tartamudo, de hecho todavía de repente se me sale, pero en ese tiempo era extremo, de que a mí me daba vergüenza hablar, no me gustaba, entonces empecé a crecer con muchas inseguridades. Era de que para comprar una hamburguesa en el Carlitos tenían que ensayar lo que iba a decir, para que más o menos me saliera. Y nada más era combo 2. Sí, es Pero como media así, hora. hamburguesa 2. Y era, o sea, era feo, pues, y a mí me da vergüenza, me da vergüenza. Entonces empecé a crecer con muchas inseguridades y mi forma de tapar la inseguridad era con la vanidad. Ya. Entonces yo en la secundaria, en la primaria, secundaria, prepa, aún en la universidad, era conocido como el que se vestía mejor. Lucirse Siempre, bien. sí, Ajá. siempre trae los mejores tenis, siempre trae la mejor ropa, siempre esto, siempre lo otro, se viste bien suave. Entonces esa fue mi forma de yo cubrir esa inseguridad, de yo taparla. Entonces, cuando yo entro en el ministerio, pero siempre he dicho, yo siempre fui bien vanidoso, pero nunca fui presumido. Ok. Nunca me gustó hacer sentir mal a la gente. O sea, eres el chico del otro lado que se vistea bien, dices, es un galán y cuando te acercaba, hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, sí, o Hola. sea, O sea, mejor ya no hables, yo me ¿eh? paniqueaba, pues, o sea, me paniqueaba. Ok. O sea,
pero nunca me gustó hacer sentir mal a la gente. Ah, ok. Al contrario, siempre fue como yo, y creo que Luis o mis amigos pueden, ¿cómo se dice? Respaldar o confirmar, siempre me ha gustado dar. Ya. Tenía tenis, man, ahí te van, o sea, no pasa nada, Sí. pero sí era muy vanidoso. Entonces, cuando yo entré en el ministerio, fue lo que más difícil se me hizo porque Dios empezó a arrancar esa vanidad. Ujú. De que yo compraba ropa de marca, yo no sabía lo que era el sobre ruedas, no sabía lo que era ir a la segunda, pero cuando empiezo fue así como que 3 por 10, el que Sí, o agarre. sea, pero yo me di cuenta como que, men, eso no me hace más No, ni ni me hace menos. menos, o sea, Ajá. porque no es la ropa, es el que la está usando, o sea, Ajá. nosotros, entonces fue esa parte donde Dios empezó a quitar Ujú. esa vanidad de, y fue algo bien difícil, o Sí, es sea, un proceso algo complicado. muy Ujú. personal, porque sí lo tenía muy arraigado, Ok, eso es lo que Dios demasiado. estaba trabajando en ti. Hace, bueno, terminas esa cuestión de estar predicando, Ujú. Dios te está usando y te estableces como pastor. ¿Eres pastor, pastor? Sí, sí, ¿O cómo eso está ya esta fue a los, situación? sí, pues yo andaba ¿En todo este proceso predicando. estabas en todo por ti? No, no, ¿No? no, no. Ya De estaba en otra iglesia. casado, ¿dónde? En una iglesia en el centro, Fuente de Amor se llama. Puente de Amor. Pa- Pastores, David Reyes se llama el pastor. Ok. Tienen un grupo, de hecho, no sé si lo conozcan, los poderosos Ah, poderoso de Ajá. Jehová. Ah, sí, sí, sí. Ahí Estuve en ahí la un calle segunda tiempo, frente al Calimán. ándale, Ya, ya, ajá. ya. Estuve ahí un tiempo, este, Rapeando también. sí, también, sacando rolas de reggaetón y trap cristiano. Ahí estuve, cuando estuve en ese de predicar, ahí estuve con él. Ok. Y pues era salir, pues salir. Y creo que llegaba un domingo, por lo menos al mes, o sea, para mí, Ujú. para llegar a la iglesia, alimentarme y después salir. O sea, porque era tener invitados meses, viernes, sábado y domingo, y viernes una, sábado dos y domingo tres predicas. O sea, me acuerdo una vez que me invitaron, hice en San Luis. Llegué a San Luis, estuve de lunes a viernes, sábado llegué a Mexicali y después sábado prediqué en San Luis en la mañana, en Mexicali en la tarde y a Tijuana en la noche. Y el domingo otra vez aquí en Tijuana. Entonces era de que tenía pues bastante, ¿no? Ujú. Bastante agenda. Entonces, cuando ya entra lo de la pandemia, pues como le digo, tenía ya 6, 7 meses adelantados. Y te Entonces se cancelaron empezó con... uno por uno, uno por uno, uno por uno. Sí. Y fue así como que, Señor, pues ¿de dónde? O Ujú. sea, tanto era predicar, pero pues de ahí es donde Fuente de la ingreso. fuente de ingresos, ¿no? Pero como le digo, Dios siempre, siempre estuvo, siempre estuvo. Y en eso fue cuando Dios me dice, hey, es tiempo, es tiempo. Y me acuerdo que yo hace mucho antes de eso, yo tuve un sueño. Yo soñé a mis hijas antes de que nacieran. Yo me acuerdo que en el sueño, yo soñaba que yo tenía dos hijas, pero conocía nomás a una. Y en la que yo conocía era güerita, de ojos de color, ¿no? Entonces yo la miraba, le miraba la cara, le miraba todo, pero en el sueño yo sabía que tenía otra hija. Otra. Entonces cuando voy pues era como una partera. Digo, hey, quiero conocer a mi otra niña. Ujú. Me dijo, ok, pero necesito que entiendas que no se parece en nada a la que ahorita conoces, me dijo. Y yo le digo, ¿a cómo? Me dijo, es que no es nada parecido, me dijo, y solamente quiero decirte, como diciendo, para que no te lleves una sorpresa. Entonces, cuando En yo el agarro, sueño, ajá, eso en el fue un sueño, sueño. entonces cuando yo agarro a la niña, pues es morenita, con pelo oscuro. Entonces, pero yo le decía en el sueño, "Ey, pero no me importa cómo sea, es mi hija y la amo. Entonces, pero yo cuando me agarraba a la segunda niña, yo no miraba su cara, simplemente sabía, yo la miraba y era morenita con pelo oscuro, pero no le identificaba Los rasgos, ajá. ajá. Y así quedó. Entonces, cuando Dios me empieza a inquietar para abrir iglesia, me recuerda el sueño. Y en el sueño, cuando soñamos niños, es como una representación de Del ministerio. ministerio. Entonces Dios me decía, es otra etapa de tu ministerio. Conoces la de ahorita Ujú. y se te hace bien y te gusta por cómo ha ido, dijo, pero hay otra etapa de tu ministerio que es, o sea, como va ligado a lo que estás haciendo, pero va a cambiar, van a haber cosas diferentes. Ok. Digo, y necesito que aceptes porque es parte del llamado que yo tengo para ti. Y fue cuando yo entendí. Entonces, Porque es esta parte de pastorear.
No sé cómo ponerlo, que no suene mal. Ajá. Pero cuando uno es evangelista, no lleva la carga del día con día en la Exacto, congregación. exacto. Tú llegas y Tú predicas llegas, y fuga. predicas, Y das que la el palabra que pastor el se Señor y que encargue el de, pastor, sí, ajá. del avispero. Pero ya el pastor tiempo Ya completo, es otra ya cosa, es pues. otro rollo. Ya es otra cosa. Entonces, pues yo salía y predicaba y Dios hacía lo que tenía que hacer y yo me iba. Ujú. Entonces, ya cuando entra el pastorado, o sea, y no nomás el hecho de quedarte, sino el tipo de predicación, porque ya Sí, no es una prédica. no, O sea, ya. yo me acuerdo el primer día que abrimos, fue un viernes, y yo empecé no a predicar, a como estaba acostumbrado. Entonces Dios en medio de la prédica me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues Predica. predicando, le dije, ¿cómo que qué? Y me dijo, aquí no quiero que prediques. Y yo, Enseña. ¿cómo? Le dije, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo, aquí quiero que me enseñes. Allá afuera me dijo, predica todo lo que tú quieras. Aquí Allá, disipula. ajá, allá darle con todo, dijo, allá, pero aquí me dijo, quiero que enseñes. Aquí quiero que los disipules, aquí quiero que los encamines. Sí, Y sí, fue cuando sí. entendí, o sea, no es, aún mi prédica tuvo que cambiar, tuvo que modificarse, entonces empecé a sufrir como en el sueño, pues Ujú. esos cambios que aparentemente pues eran incómodos, no me gustaban, causaron muchos conflictos porque yo estaba acostumbrado a ver ciertas cosas pasar en la administración Ujú. y dentro ¿cómo le puedo decir? Dentro ya de un pastorado, para mí no es de que ministras siempre, Exacto. porque es la gente, la tienes ahí todos los días, o sea, Ujú. para mí es como que hoy en la iglesia voy a orar por ti, pero cuando ya es algo muy específico, voy a hacer una oración y Ajá. una llamado general, Y ya cuando convives con la congregación, son procesos de tiempo claro, que tienes que acompañar en ese claro, proceso. Cuando a veces evangelista es, vamos a orar por sanidad y pasa en el en el momento, momento. pero el proceso de Sí, atrás no lo exacto, viviste. Y exacto. ahora como pastor ya te Sí, sí, toca tienes verlo. que. Entonces tú llegas nomás como evangelista y pones la cereza en el pastel, pero Ah, nunca te dice cuenta de todo el trabajo que ajá. se hizo previo a poner la cereza en el pastel. O sea, Sí, entonces fue caminar eso, pues, y entendí que el pastorado es un padre. No hay sí. otra palabra, eres padre. Y caminas esos procesos, estás ahí con las personas, los amas incluso cuando no sean amables, de Sí. que no se dejen amar. O sea, tienes que amarlos. O Sí. sea, y porque así Dios nos amó. Entonces, una de las cosas que a mí Dios me dijo y me di cuenta, Dios me dijo, Isaí, ¿por qué no vas a estar dispuesto tú a invertir en alguien cuando tú estás aquí? Porque alguien estuvo dispuesto a invertir en ti. ¿Invertir en qué? En paciencia. Ujú. Invertir tengo que volver a decirte porque no hiciste caso, o sea, invertir dinero, porque se invierte Sí, se dinero, invierte se mucho. invierte tiempo, se invierte horas de tus sueños, se invierte horas de tu comodidad. Y Dios me dijo, hey, ¿por qué no vas a estar tú dispuesto a invertir en alguien cuando alguien estuvo dispuesto a Invertir. invertir en ti? Entonces, yo, desde que empecé, Dios me hizo entender que el pastorado eres padre. Ujú. Eres padre y me empezó a madurar en muchas cosas, aún dentro de la prédica, dentro de la forma en que me desenvuelvo. ¿Qué edad tienes ahorita? 33, 33, 33. contemporáneos. Pero iniciaste a los que 29, 30. En el Más pastorado, el sí, pastorado, ajá, 29, ajá. 30. 29 porque acabamos de cumplir 4 Pero ¿estás años. de acuerdo que a los 29, 30, en un ministerio de pastor, por lo regular los pastores son grandes? Ujú, ujú. Son Sí, 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 personas sí, sí. ya con Sí, mucha sí. experiencia y para muchas veces escuchar el consejo están esperando una Alguien, persona. sí, sí, y me pasaron en la iglesia cosas Sí, así, cosas sí, de esas de que, hey, pero como tú siendo tan joven, hey, pero es que yo entendí que la experiencia no lo da los años, lo da las horas que has estado en su presencia. Entonces, muchas veces en el cristianismo tendemos a pensar, es que tengo 40 años de cristiano, sí, pero ¿cuántas horas trabajadas tienes en su presencia? Yo puedo tener 10 años en el Evangelio, pero tengo más horas invertidas en su presencia que tú. Por ende, me da un rango, una madurez más grande. ¿Por qué? Porque no se trata, es muy diferente. y yo no demerito a los pastores que tienen experiencia, pero a veces los miro como que ya no están como cuando iniciaron. Ujú. O sea, como que empiezan ya a sortear o a sacar el colmillo y ya saben Sí, cómo. sí, sí, o Sí, sí, sea, sí, y no, sí. no más pastores, Y en en todo, evangelista en también, o sea, evangelista. porque por decir, cuando yo andaba predicando así, yo podía sacar unas 3 prédicas y me las aventaba en todo el año, porque eran diferentes iglesias, entonces y en el pastorado no, tienes que No, tener una palabra nueva siempre, o sea,
Y creo que uno de los problemas, bueno, yo apenas tengo 4 años de pastor, pero sí me he dado cuenta que es muy fácil y es muy dado perderte en las actividades de la iglesia, Sí, en sí. todo tu trabajo, tu rol como pastor. Y creo que hay momentos donde tienes que pararte y volver a recordar por qué lo estás haciendo, Claro. volver a encontrarte. Y creo que es ahí donde entra el nunca, como le dijo a Moisés, yo voy a encenderla, pero tú encárgate de que todos los días, o sea, nosotros no encendemos el fuego, pero sí tenemos la Tienes que ocupación de prepararte. mantenerlo Ujú, encendido. ujú. Entonces creo que en el pastorado muchas veces, y no más en el pastorado, en cualquier ministerio, Sí, cualquier por ministerio. agenda, por todo lo que estamos haciendo, por todos los viajes, por todo X o Y, nos perdemos tanto en nuestra labor que se nos olvida que antes de ese labor tenemos una amistad con él. Claro. Y eso es algo que constantemente tenemos que estar recordando cuál es el propósito por el cual, porque Claro, de repente nos enfocamos tanto en la actividad y en las confraternidades, ¿sabes qué? Como, ya como organizador, claro, claro, claro. no como el invitado, entonces Sí, sí, ya sí. tienes que ser evento evangelístico, campaña, confraternidad, y siempre tienes que tener tu lugar de oración. Yo me acuerdo mucho de una enseñanza que me dieron de Hechos 6 cuando los discípulos les empiezan a criticar, oye, ¿por qué no atienden a las viudas? Ujú, Y ujú. dijo, es necesario que nosotros estemos en la Sí, palabra, sí, administrando la palabra, y tuvieron que escoger. Entonces, estás en este proceso de escoger líderes, claro. porque la iglesia es joven. Sí, 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 tenemos un poquito. Tienen poco. ¿Cómo es este proceso? Te digo porque yo me Ajá. siento muy identificado contigo porque a veces uno piensa en una persona, ve y al final el Señor Sí, dice sí, 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 no. sí. ¿Cómo es tu proceso para poder ah, hablarle a la gente, para trabajar en el ministerio, en el equipo de la Pues iglesia? para nosotros siempre ha sido, y una de las cosas, hacer familia, en cambiar un poquito la palabra iglesia y ponerle familia. Ok. Porque yo creo que cuando la gente se identifica y cuando la gente se siente parte de algo, es más fácil que la gente quiera invertir. No nomás invertir en dinero, o sea, invertir su tiempo, Su invertir tiempo, pues, su, su vida ajá, ahí. su vida, su talento. Ujú. Entonces, para nosotros siempre ha sido tratar, y no digo que somos perfectos, porque yo soy una persona muy introvertida, soy muy callado. Me puedes ver predicando, pero cuando ya se trata de mí, soy muy callado. Sí. Entonces, parte de hacer familia es tener esa interacción. Entonces, para mí una parte que se me ha hecho muy difícil, la verdad, porque yo no soy así, pues yo no soy la persona que me puedo acercar, hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, porque no soy así. Pero hemos querido hacer esa cultura de familia. Ya. Entonces, es invitar a la gente a que sea parte de nuestra familia. Y la forma en que nosotros lo hacemos es, ok, no vas a ser líder directamente, te tenemos pensado Ujú. para líder, pero vamos a empezar a poco darte ciertas, por decir, Responsabilidades. autoridades, ciertas responsabilidades, y nosotros vamos a ir viendo. Y en Ujú. ese proceso vamos a ir trabajando contigo en lo que se puede hacer. Entonces, pero sí, creo que una de las cosas importantes para nosotros es hacer familia, y dentro de la familia se va viendo quién es la gente que tiene para ciertas responsabilidades. Pero sí somos muy, se puede ser dados a dar la oportunidad a la gente. Sí. O sea, ¿Y cómo se te hace más fácil trabajar con la persona adulta o con los jóvenes? ¿En el equipo de trabajo es variado o yo creo que poquito más con los jóvenes. cómo sea, ¿no? Con los jóvenes, creo que los adultos en veces vienen con un programa ya, Con unos hábitos ya ajá, con marcados? hábitos, Ujú, y es un poquito más difícil el poder romper, y por el hecho de que si no están totalmente maduros, les va a pesar más la edad ujú, que el llamado o la experiencia que tú tengas dentro de la presencia de Dios. Entonces, muchas veces con la gente adulta es conflictivo en el sentido de que es menos probable que acepten un consejo por causa de que, pues, hey, ¿cómo vas a decir a mí si yo ya estoy casado, mis hijos tienen tu edad, ya tengo sí, una experiencia así? Es como que, ok, está bien, pero yo no estoy hablando de mi experiencia, te estoy hablando de de Dios. su experiencia. Ujú, Entonces nunca le vas a poder ganar a su experiencia, pero es muy difícil muchas veces que la gente tenga o pueda bajar esas barreras. Pero como le digo, hemos aprendido a que con familia la gente empieza a bajar esas barreras. ¿y cómo es ese ministerio en familia, pero ya hablando de tu familia, tu Ajá, esposa, hijos, cómo es e hijas, ajá. cómo ellas
te apoyan? ¿Cómo es la Pues dinámica? mi esposa ha sido, por decir, en inglés se dice backbone, ha sido ese soporte Ok, en todo. O sea, ella tiene las áreas que yo no tengo. O sea, ella sí es más extrovertida, totalmente. ella sí es más servicial, en el sentido de que ella no le tienes que pedir, ella lo empieza a hacer. Am, entonces, ella es esa parte que me complementa. Ya. Entonces, ella se encarga mucho de estar mandando mensajes, de estar al pendiente de todas las cosas. Ya le dicen algo, ella viene y me lo dice, lo platicamos, lo trabajamos. Pero ha sido así, ¿no? Trabajando. Y al principio fue un reto también con ella, porque como mujeres, pues ellas quieren una seguridad. Ujú. Yo quiero saber que tenemos una seguridad y que el Una sustento, casa y la sí, comida yo quiero está. saber. Y al Ujú. principio era difícil, pues, pero ella fue Sí, dándose cuenta y Dios empezó a trabajar con ella, a darse cuenta que es como, es que tú no tienes que confiar en Isaí, tienes que confiar en mí y que a través de mí Isaí te va a dar lo que tú necesitas. Y creo que esa es la parte en donde muchas veces fallamos. sí. Y que queremos confiar en la persona, pero no confiamos en el Dios que le va a dar a la persona para que me dé a mí. Entonces fue un trato que ella tuvo, pues Dios tuvo que ir trabajando con ella y ya pues la verdad en veces me sorprende porque en veces ella es la que me dice y yo como que, ah, sí, sí, cierto. La- Pero sí, sí fue. Lo que no sabe mucha congregación es que la esposa del pastor es la que le predica al pastor. O sea, Sí, nosotros le sí, sí, predicamos a sí. la congregación, pero la esposa es la que Sí, nos es la que da. nos jala las orejas y nos dice, Claro, sí, sí. pero sí, ya ahorita estamos aprendiendo a cómo llevar este Claro. ministerio juntos, porque mucho tiempo sí fui yo nomás y ahorita es como que, ok, aprender En a llevar, equipo. a hacer equipo y Ujú. con mis niñas también, o sea, mis niñas la verdad que han sido campeonas en eso de ¿Qué edad que tienen tus niñas? la más grande acaba de cumplir 6 y Seis años. la Es que más están chiquita chicas, tiene, pero ahí ajá, están. y la más chiquita va a cumplir cuatro y entonces, pero pues desde que nació la más grandecita, pues hemos estado en el ministerio, entonces han estado ahí y no se rajan y nos vamos a los campamentos y a las 12 Ujú. 11 de la noche y ahí están, o sea, y me se me preguntan, ¿vamos a ir a la iglesia ahora? Y digo, ¿por qué? Ah, es que va a venir no sé qué, ni quiero jugar con mi primo, así como que, Ok. pero sí, pues, o sea, ellas están creciendo, están Ujú. creciendo en eso. Pero sí ha sido como para nosotros el día lunes es nuestro día libre. Libre. Ah, nuestro día libre. Las Sí, sí. actividades empiezan el martes. Sí. Entonces tratamos de agarrar el día lunes y pues es aprender también, ¿no? ¿Cómo se dice? A marcar tiempo de familia y tiempo de ministerio. Ya. O sea, tampoco es, sí, todos los días, todo el día ministerio y dejar a la familia. No. O sea, creo que también muchas veces, yo digo porque yo también muchas veces caí en eso, Ujú. en que puro ministerio, pero hey, también familia, pues también familia es ministerio. Y, Sentarte a comer, sentarte a disfrutar una nieve con tu familia, con tus amigos, también es ministerio, o sea, claro. y es aprender esa parte, pues. Sí, de hecho, aquí he tenido a pastores que me han hecho esa referencia, ¿no? Que tu primer ministerio es la familia antes que la Ujú. congregación. Y no es de que vas a desatender, sino que le tienes que dedicar su tiempo. Claro, su tiempo. Y cuando uno va empezando, pues, bueno, eso me ha costado a mí Ajá. organizarme, porque ahorita tú tienes el lunes igual, yo el lunes no conozco a nadie, estoy con mi Sí, esposa sí, y sí. salimos muy bien. Ya para ir cerrando y terminando, hay jóvenes que tienen esa misma inquietud y tú lo has visto, ¿no? Ujú, En los eventos que tú predicas y muchos dicen, wow, te ven como referencia, quisiera llegar a ser como es ahí. ujú. Muchos, Ajá. tal vez no te lo dicen, eh, pero es un proceso difícil llegar. Bastante, ¿Qué bastante. consejo tú les puedes dar a estos jóvenes que quieren servir a Dios, pero no saben cómo o están en esa duda, incertidumbre? ¿Qué consejo tú les darías? Creo, o sea, Aunque sea crudo, no lo haga, compa, no, no, o sea, pero creo que es la mejor decisión que podemos tomar, pero sí requiere de mucha valentía. O sea, creo que muchas veces tenemos el sueño, pero la pregunta es si estás dispuesto a dar el paso para llegar a tu sueño. A O pagar el sea, precio. a pagar el precio, o sea, entonces, porque se me ha acercado, hey, yo quiero lo que tú tienes, está bien, pero estás dispuesto a pasar todo el proceso, no te digo que va a ser idéntico, pero Ujú. estás dispuesto a caminar, a transitar
por el camino que yo transité, porque te va a costar, pues entonces es la mejor decisión que podemos tomar, pero, ¿cómo le puedo decir? El nivel de nuestra grandeza en Dios depende del nivel de nuestra valentía para hacer lo que nadie más quiere hacer. Entonces, para caminar en el ministerio muchas veces vas a tener que estar dispuesto a hacer cosas que nadie más quiere hacer, pero eso te va a asegurar ver cosas, vivir, experimentar cosas que Que nadie nadie... más. Pedro, Ujú. cuando caminó sobre las aguas, ¿quién más experimentó eso? Nomás Jesús. Entonces, pero Pedro estuvo dispuesto a hacer cosas que nadie, o sea, tan sencillo, y creo que el mejor consejo que les puedo dar es esto, lo mismo que hizo Pedro. Todos estaban temerosos y todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Se está metiendo el agua, ¿qué hacemos? Y todos estaban hablando, pero Pedro no. Pedro cayó. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír. Entonces la fe que nosotros necesitamos para tomar el paso y caminar en el sueño que tenemos es primeramente callar y escuchar la palabra. Porque la palabra de Dios me va a dar la fe y la fuerza necesaria para poder tomar ese paso. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Cayó. Dijo, ok, yo voy a callar y necesito escuchar. No escuchar el viento, no escuchar las murmuraciones, no escuchar qué es lo que está pasando, ni siquiera escuchar el problema, ya sé cuál es el problema. Necesito escucharlo La voz a de Él, Dios. Ajá. porque su voz me va a dar dirección, su voz me va a dar decir. Y muchas veces estamos tan afanados en buscar y encontrar que no entendemos que, man, cuando escuches su voz, esa voz te va a dar la respuesta de lo que tú necesitas. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es escucha. Y cuando Pedro escuchó, produjo la fe necesaria que le dijo, ven, soy yo. Pedro en él, por causa de escuchar la palabra, produjo la fe y dio un paso hacia él. Y empezó a caminar sobre el agua e hizo y vio, experimentó lo que nadie más había experimentado. Experimentó caminar sobre las aguas. Por un momento empezó a hacer lo que Jesús estaba haciendo. Él dijo, cosas mayores harás. Entonces, en un momento Pedro empezó a hacer lo que Jesús estaba haciendo. Experimentó el amor incondicional de Jesús, porque a pesar de que se hundió, y muchas veces vas a caminar y van a haber momentos difíciles y te vas a hundir, pero vas a estar en el lugar donde nadie más está. ¿Por qué? Porque todos estaban en la barca todavía temerosos, pero él estaba a un lado de Jesús. Y Jesús. Jesús no, estás a un lado mío, voy caminando contigo. O sea, aun cuando parecía que era un fracaso, estaba más cerca de Jesús que los demás. ¿Por qué? Por la valentía de poder escuchar y que la fe, y que el escuchar o las palabras produjeran la fe para acercarlo a Jesús. Entonces, la fe nos acerca a Jesús y por ende empezamos a vivir lo que nosotros estamos anhelando. Sí, totalmente apoyo. Y luego estamos en una sociedad, en un tiempo donde todo el mundo quiere hablar o quiere ser escuchado, pero Sí, callar para escuchar la voz de Dios es lo que debemos hacer. Y sí. eso es un mensaje que yo lo tomo, no solamente por uno, sino yo lo tomo, es muchas veces tienes que callar totalmente y escuchar. Y creo que eso es, creo que el escuchar son los ojos del cristiano. Ujú. Y creo que la mayoría de las veces como cristianos tenemos que cerrar el ojo natural. ¿Por qué? Porque los ojos, por si por el oído entra la fe, por los ojos entra la incredulidad. Igual con Pedro. Escuchó, produjo fe, pero Pero vio al vio alrededor, y causó incredulidad. Entonces, creo que los oídos son los ojos espirituales de la fe de nosotros. Y creo que muchas veces vamos a tener que caminar a ciegas, escuchando. así es. Tienes que escuchar. Jesús fue el mayor ejemplo. Ujú. Dijo, yo no hablo por mi cuenta. ¿Qué dijo? Yo hablo todo lo que escuché a mi padre. O sea, ¿y qué tanto cambiaría si nosotros aprendiéramos a escuchar y simplemente repetir lo que escucharíamos? ¿Qué tantos dolores de cabeza nos ahorraría en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro caminar? Sí, man, simplemente... y con eso tal vez ya termino, pero una vez Dios me dijo, me metí a orar como todo buen cristiano, a decirle, necesito esto y estoy cansado de esto y que acá y que allá. Y ¿sabe qué me contestó Dios? Me dijo, cállate. Cállate, me dijo. ¿Por qué no mi iglesia ha aprendido a callar? Me dijo. Yo no necesito escuchar, escúchame a mí. Y fue cuando yo entendí, o sea, Moisés cuando subía al monte, no se subía a hablar, subía a escuchar.
Y el escuchar la palabra de Dios le dio la autoridad y la influencia necesaria para poder gobernar un pueblo de 3 millones de personas. ¿Tú crees que no Y tenía rebelde el necesidad? pueblo. Tenía necesidades que nosotros no conocemos. Tenía que alimentar a 3 millones de personas, tenía que darles de comer. Incluso solamente por escuchar la ropa nunca se les crecía. Entonces fue cuando yo entendí, o sea, el orar, el secreto de orar no es hablar, es escuchar. Porque dentro de la orden que Dios me da, va a ir la respuesta que yo necesito para gobernar mi tiempo, para gobernar mi temporada. O sea, entonces para mí ha marcado mucho el escuchar. Escucha, Escucharlo. deja de estar hablando tanto. Por eso siempre he dicho, ¿por qué Dios nos dio 2 oídos y una boca? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Y es como el dicho, el hombre sabio calla, escucha y después responde. Entonces, si un consejo pudieras darles es, tómate un tiempo y escucha. Escucha la voz. Escucha, porque la voz de Dios te va a abrir camino, te va a pavimentar. Es la voz de Dios la que nos pavimenta. Gloria. Entonces, David dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo dice tu palabra? No, ¿cómo dice? Lumbrera es, ¿no? Tu Lámpara. lámpara a mi camino. Ujú. O sea, que la palabra, o sea, la palabra es la que te alumbra. Entonces, creo que es aprender a escuchar. Bueno, increíble, gracias No, por no, al todos tus contrario. consejos. Gracias. Espero que en esta nueva dinámica que estamos haciendo puedas, no sé, no sé si en un año, en menos tiempo regresar, volver a platicar, No, sí, volver a cuando poner gusten. todo esto en juego y ya con Cuando lo que el gusten. Señor nos ha enseñado, seguirlo compartiendo con Amén. los demás. Amén. Pues muchas gracias y espero que haya sido de bendición. Es de gran Muchas bendición. gracias, pastor. Ahí. Muchas gracias. Y todos los que nos han escuchado hasta este punto, gracias. Espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. Y si lo fue, por favor, compártelo, suscríbete, dale like y, muy importante, escucha la voz de Dios. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Dios bendiga. Bendiciones.